Bien, comenzamos con la tutoría número 4 que corresponde a lo que son variables aleatorias eh, y distribuciones de probabilidad. Entonces, básicamente acá lo que tratamos de estudiar es lo que continúa respecto a lo que son probabilidades, pero visto desde un punto de vista como una variable aleatoria. Y pues las condiciones que debe de cumplir para que sea una variable aleatoria. También pues cómo se define lo que es una variable aleatoria, en este caso discreto. Para enlazar un poco más estas ideas, lo vamos a ir mostrando con algunos ejemplos. Estamos trabajando lo que es una variable aleatoria. ¿Qué es en sí una variable aleatoria? Pues se considera variable aleatoria al estudiar un fenómeno aleatorio, pues sabemos que yo puedo saber con exactitud cuáles son los posibles resultados que puedo obtener al analizar ese fenómeno o al hacer un experimento aleatorio. Entonces esos resultados posibles yo los puedo cuantificar en una variable a la cual le voy a llamar una variable aleatoria porque esos valores van a aparecer de manera aleatoria. Por ejemplo, imagínense que yo lanzo un dado. Entonces al lanzar ese dado yo sé que los resultados que puedo obtener son estos. Estos son los posibles resultados, pero como estos resultados van a aparecer de manera aleatoria, yo necesito tener algo, un valor o declarar una variable que me defina los posibles resultados que yo puedo tener, a lo cual le llamo X. Entonces esta variable X se considera variable aleatoria porque si bien es cierto puede darme uno de cualquiera de estos resultados, pero yo no sé en qué orden van a aparecer. Y como no sé exactamente en qué orden podrían aparecer estos resultados, por ende yo lo considero una variable aleatoria. Entonces esa es como la idea intuitiva de lo que es una variable aleatoria. Ahora, luego de tener una variable aleatoria pueden ocurrir algunos casos interesantes, como definir lo que es una distribución de probabilidad. Ahora, esta es una variable aleatoria, ¿no? Una variable aleatoria es un valor que me puede predecir a mí los posibles resultados de un experimento aleatorio, pero no puede determinarme exactamente el orden en el que van a ocurrir, solo sabe o se le pueden asignar los resultados que se pueden obtener. Esa es una variable aleatoria. Y existen muchas variables aleatorias. Ahora, para ello pues recurrimos a lo que es algunos casos particulares. Para que se comprenda de una sola vez la idea, lo voy a ir trabajando con un ejemplo. Bueno, la idea es que yo se lanzan dos dados. Entonces, ya por ideas de probabilidad o casos anteriores hemos visto que al lanzar dos dados yo podría obtener un espacio muestral muy grandote. Por ejemplo, puedo tener 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, hasta llegar a 1, 6. Puedo tener 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 y así sucesivamente hasta llegar a 6, 1, 6, 2 y obtener 6,6. Entonces todos los resultados posibles de lanzar dos dados, esos son 36. Entonces son todos los resultados que yo puedo tener a la hora de hacer un lanzamiento de dos dados. Pero a mí me puede interesar conocer en qué caso yo puedo tener lo que es o encontrar la suma de los valores que puedo tener al lanzar un dado. Entonces, en el lanzamiento del dado, si lanzo dos dados, a mí me interesa conocer cuál es la suma de las caras. Entonces, quiero saber cuál es la suma de las caras.
Bueno, entonces necesito declarar una variable aleatoria x para que cuente la sumatoria o la suma de las caras superiores. Y esa sería mi variable aleatoria. Ahora, por acá yo puedo ver que el mínimo valor que puedo tener a la hora de hacer una suma sería 2, porque cuando sume 1 más 1, puedo tener la suma de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la mayor suma que puedo tener es 12 cuando se suman 6 más 6. Entonces esos serían los posibles valores que tomaría mi variable aleatoria. Mi variable aleatoria tomaría valores de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora bien, esos serían los valores posibles que puedo tener para mi variable aleatoria. Pero también a mí me interesa saber con qué probabilidad pueden ocurrir estos resultados. Y a eso le voy a llamar P de X. P de X es la probabilidad con la que ocurrirá cada uno de estos resultados. Primero, ¿de cuántas maneras puedo tener la suma de 2? Pues solamente de 1, porque solamente cuando tenga 1,1. Entonces esto se puede contabilizar como casos favorables sobre casos posibles. Los casos favorables solo son 1 y el total son 36. Significa que para la sumatoria de 2 solo hay un caso, 1 sobre 36. Bien, luego, ¿de cuántas maneras puedo sumar 3? Puedo sumar 2,1 y 1,2. Y no tengo más opciones. Significa que para este caso solamente tengo dos maneras de cómo sumar 3. Para 4 lo puedo tener con 2,2, lo puedo tener con 3,1, con 1,3 y no tengo más opciones. Significa que serían 3 de 36. Ese resultado es el que voy a ubicar acá. 3 sobre 36. Y así sucesivamente empiezo a contabilizar de cuántas maneras puedo tener la suma, que esa es la probabilidad para cada caso. Y descubro que me quedaría de la siguiente manera. Aquí serían 4, aquí serían 5, aquí serían 6, luego serían 5, serían 4, luego 3, luego 2 y por último 1. Y ahí está, ya completé. Ahora, este cuadro se conoce como una distribución de probabilidad de una variable discreta. ¿Por qué? Aparte de eso, se considera como una función de cuantía o una distribución de probabilidad. En algunos materiales le llaman función de cuantía, pero en otros casos se considera como una distribución de probabilidad. ¿Qué es lo particular que tiene esto? Cumple dos condiciones. La primera condición que debe de cumplir es que todas las probabilidades x y deben de ser valores que están entre 0 y 1. Entonces podemos ver que todos los valores para acá, que es p de x, están entre 0 y 1. Y lo otro que debe de cumplirse es que la sumatoria de todas estas probabilidades debe de darme como resultado 1. Entonces yo puedo verificar que si sumo todos los p de x que tengo acá abajo, efectivamente me dará como resultado 1. Entonces, como se cumplen las dos condiciones, significa que esta distribución que tengo, esto que tengo acá es una función de cuantía y por lo tanto es una distribución de probabilidad. Si tengo una variable aleatoria que al sacarle sus probabilidades no cumple una de estas dos condiciones, entonces no se considera como una distribución de probabilidad ni tampoco una función de cuantía. Entonces esas son las dos condiciones que se debe de verificar. Bien, ahora,
¿Qué puedo hacer yo con esta variable aleatoria, con esta distribución que tengo acá? Entonces, mencionar que esta variable aleatoria es discreta, porque los valores que le he asignado son valores enteros nada más. Pero también existen variables aleatorias continuas, donde estas variables aleatorias continuas se le asignan valores con decimales o valores de intervalo, ya sean de tiempo, de medida, de peso, etc. Entonces, así. Esos serían los dos tipos de variables que existen. Por ahora nos quedamos con lo que es una variable discreta. Bueno, entonces tengo acá que esta es una distribución de probabilidad y verifiqué que cumple las dos condiciones para hacer una función de cuantía. Entonces, ¿qué más puedo saber sobre de esto? De hecho, lo que tengo acá es, cada uno de estos es una probabilidad. De la probabilidad de obtener una suma 2, la probabilidad de obtener una suma 3, la probabilidad de obtener una suma 5, 4, 5 hasta llegar a la 12. Imagínense que a mí me interesa conocer cuál es la probabilidad de obtener una suma entre 2 y 6. Es decir, que X tenga valores de 2 y 6. Eso significaría que yo debería obtener la probabilidad cuando vale 2, cuando vale, bueno, lo voy a poner más corto para no hacerlo, 2 y 4, la probabilidad de 3 y la probabilidad de 4. Bueno, la probabilidad para 2 ya la tengo, es 1 sobre 36. La probabilidad para 3 también ya la tengo, es 2 sobre 36. Y la probabilidad para 4 también es 3 sobre 36. Eso me dice que la probabilidad de tener una sumatoria de 2 a 4 sería sumar estas probabilidades, que me quedarían 6 sobre 36 como la probabilidad de que obtenga una suma entre 2 y 4. Ahora, y pues puedo calcular todas las probabilidades que yo quiera a partir de esta tabla de distribución. Bien, entonces, ¿qué más puedo hacer con esta tabla de distribución? Pues con esta tabla de distribución también puedo encontrar lo que es el valor esperado. ¿Qué es el valor esperado para una distribución? Y se representa de esta manera, e de x, y se considera o es llamado valor esperado. Bueno, el valor esperado no es más que encontrar la media aritmética. La media aritmética, que se representa de estas dos maneras, ahora resulta ser un valor esperado. Pero ¿cómo lo interpretamos? Es lo que yo esperaría que ocurra de mi variable aleatoria. De todos los resultados posibles de mi variable aleatoria, yo esperaría que ocurra algo en promedio, entonces eso se llama valor esperado. ¿Cómo se encuentra ese valor esperado para nuestro problema? Pues el valor esperado está definido como la sumatoria de los x por la probabilidad de cada uno. Es decir, que me quedaría así. Está definida como la sumatoria de los x por p de x. ¿Qué significa eso? Si quiero encontrar el valor esperado para esta distribución que tengo, yo tendría que multiplicar cada x con su respectiva probabilidad. 3 sobre 2, 3 multiplicado por 2 sobre 36 y así sucesivamente hasta que llego al último, que sería 12 por 1 sobre 36. Al realizar esta multiplicación me da como resultado una probabilidad de 7. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que yo esperaría que en promedio o
o en promedio espero obtener una sumatoria de 7. Es lo que más se podría repetir. Y de mi cuadro, de mi tabla de distribución, yo puedo apreciar que el 7 es el número que está en el centro de los datos. Y recordemos que la media aritmética pues es el valor que tiende a estar en el centro de los valores, de los datos. Entonces sigue cumpliendo o sigue siendo congruente con la definición de media aritmética. Por eso se dice que la media aritmética es exactamente igual al valor esperado. Bien, eso es lo que tenemos por un lado. Ahora, aparte de poder encontrar el valor esperado, yo también puedo encontrar lo que es la varianza. ¿Y cómo se define la varianza? Pues la varianza, que se representa en su mayoría de casos de esta manera, se dice que es igual a la sumatoria de cada valor de x por el valor esperado por su media elevado al cuadrado por su respectiva probabilidad. Ahora, ¿qué característica tiene esta varianza? Recordemos que la varianza para datos simples, que la representábamos con S, era igual a la sumatoria de los x menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia. Entonces, para datos simples y para datos agrupados, pues era la sumatoria de los x menos x barra al punto medio, menos x barra al cuadrado por f por la frecuencia. Entonces tiende a tener la misma idea de la fórmula en este caso. Entonces vemos que no tiende a variar absolutamente mucho. ¿Qué pasaría si quiero encontrar la varianza de mi distribución que tengo ahí? Entonces la varianza va a ser igual a la multiplicación de cada x. El primer valor de x es 2 menos 7, que es el valor esperado elevado al cuadrado por su respectiva probabilidad. La probabilidad que tiene el primer caso es 1 sobre 36. Luego sigo con el siguiente valor, que sería 3 menos 7 al cuadrado, y la probabilidad que tenía era 2 sobre 36. Y sigo efectuando esto hasta que llego al último valor, que es 12 menos 7 al cuadrado por su respectiva probabilidad. Al resolver esto, me da como resultado lo que es la varianza. Entonces, esta es una manera de encontrar lo que es la varianza para una distribución de probabilidad o una variable aleatoria, discreta en este caso. Bueno, entonces eso es lo referente a una variable aleatoria discreta, pues es lo que nos interesa conocer un poco a detalle. Bien, entonces de esto hice un resumen de todo esto hasta llegar aquí a lo que es algunas distribuciones especiales de probabilidad. Entonces, algunas distribuciones especiales de variable discreta, pues tenemos lo que es la distribución binomial, la hipergeométrica, la de Poisson. Entonces, veamos qué nos dice para la distribución binomial. Dice que una distribución binomial es un experimento en el que cumple las siguientes características. El experimento consta de n pruebas idénticas o de n ensayos. Cada prueba tiene dos resultados posibles, o es éxito o fracaso, y la probabilidad de tener éxito en una sola prueba es igual a p, que permanecerá constante dentro de la prueba, y el fracaso se encuentra como 1 menos p. Todas las pruebas son independientes y la variable aleatoria bajo estudio x es el número de éxitos observados en las n pruebas. Entonces, ¿qué nos está diciendo
exactamente esta teoría que tenemos acá. Bueno, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Yo tengo lo que es una distribución binomial. Bien, entonces, la distribución binomial tiene la siguiente idea. Supongan que en un cierto laboratorio se está desarrollando lo que es una cura contra, en este caso pongámonos contra el COVID. Entonces, esa ha decidido realizar ciertos ensayos o cierto experimento y decide realizar 20 ensayos. 20 ensayos para ver los resultados que puede obtener. En el primer ensayo, pues, hizo 20 ensayos con 30 personas. Lo vamos a poner. Entonces, en el primer ensayo de las 30 personas, 15 dieron positiva y el resto dieron negativa. Se somete nuevamente a un segundo ensayo y de las 30 personas, 20 dieron positivas y 10 dieron negativas. Y se somete a un tercer ensayo donde que se mantienen 22 y aquí serían 8. Así. Ahora, ¿qué característica particular podemos ver de nuestro problema? Podemos ver que yo realice este ensayo 1 no tiene nada que ver con que realice este ensayo 2 y no influye con el ensayo 3, es decir, los resultados no tienen nada que ver. Entonces, resulta ser que son ensayos independientes, cumple la condición de ser binomial. Entonces, son ensayos independientes y solo pueden ocurrir dos cosas, o ocurre éxito o ocurre fracaso. Es la otra condición para poder trabajar lo que es una distribución binomial. Y X representa la cantidad de éxitos que yo estoy encontrando. Si estoy encontrando la cantidad de fallos que me dio mi problema, entonces mi éxito X representa los fallos que obtuve. Pero si estoy encontrando la cantidad de positivos que me dio el ensayo, entonces X representa las personas que dio positivo el ensayo que se estaba realizando. Entonces, la distribución binomial está dada por esta forma. Es igual a n combinado x por p a la x por q a la n menos x. ¿Por qué n combinado x? Imagínense que yo realicé este ensayo 20 veces y yo quiero saber dentro de estos 20 si 10 dieron positivo, si 10 obtuve resultados factibles. Entonces, de 20 resultados independientes, de 20 ensayos independientes, yo necesito elegir 10. Pero, ¿cómo lo voy a elegir? Como no importa el orden, entonces lo hago con una combinación. Por eso es n combinado x. Teníamos 20 combinado 10. P representa la probabilidad de éxito y Q representa la probabilidad de fracaso que puedo tener dentro de la prueba. Entonces, eso representa la forma. Y pues está planteado de esa manera. P a la x, n combinado x, por P a la x por Q a la n menos x. Ahora, pongámoslo o veámoslo con un ejemplo. Veamos qué significa esto con un ejemplo. Bien. Pues nuestro ejemplo, pues podríamos plantearlo de esta manera. Esta es la distribución binomial. Tenemos acá un ejemplo. Dice el ejemplo: se sabe que el 5% de los libros que se prestan en una biblioteca escolar se devuelven con retraso. Entonces se realiza un experimento que consiste en observar si la devolución de 5 libros se hacen con retraso o no. Entonces nos piden calcular una función de probabilidad
la distribución, la media y la varianza. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que el 5% de los libros que se prestan en una biblioteca escolar se devuelven con retraso. Ok, entonces dentro de mis datos yo voy a analizar lo que sucede con 5 libros. Entonces esa sería mi cantidad de ensayos. Dentro de eso se dice que el 5% se entregan con retraso. Entonces la probabilidad de encontrar un libro entregado con retraso sería del 5% o 0.05. Por ende los que se entregan a tiempo serían 0.95, que sería el fracaso. El fracaso es que de los 5 libros ninguno se ha entregado con retraso. Entonces esos son mis datos. Lo que me dice es que cree una función de probabilidad. De acuerdo a la fórmula sería n combinado x. En este caso sería 5 combinado x por p, que es 0.05 a la x, por q, que es 0.95 a la 5 menos x. Así, esa sería mi función de distribución. Ahora, supóngase que de los 5 libros yo quiero encontrar la probabilidad de encontrar 2 libros con retraso, P de 2. Entonces eso sería 5 combinado 2 por 0.05 a la 2 por 0.95 a la 5 menos 2, que sería 3. Y encontrando esos resultados nos damos cuenta de que sería 5 combinado 2 por 0.05 elevado a la 2 por 0.95 elevado a la 3. Y esto nos da un resultado de 0.0214. Esa sería la probabilidad de que de 5 libros 2 sean entregados con retraso. Bien, pero el problema nos decía que encontráramos la media y la varianza. Bien, cabe mencionar que para una distribución binomial el valor esperado, que es la media, es igual a multiplicar n por p, y la varianza sería multiplicar n por p por q. Entonces significa que el valor esperado solamente sería multiplicar 5 por 0.05 y la varianza sería multiplicar 5 por 0.05 por 0.95. Entonces, por un lado, pues nos da 0.25 como valor esperado, y por otro lado nos da 0.2375 como varianza. Entonces, ¿qué significa este 0.25 de valor esperado? Significa que yo esperaría que un 25% de los 5 libros se entreguen con retraso, y la varianza me indica qué tan lejos están los valores con respecto a la media. En este caso 0.25 o 0.23 pues es bien mínimo, significa que los datos están sumamente cercanos entre ellos. Bueno, esta es lo que es una distribución binomial. Entonces veamos ahora qué es una distribución de Poisson, que es la que continúa. Tenemos aquí distribución de Poisson. Bien, ¿cuáles son las condiciones para poder aplicar lo que es una distribución de Poisson? Pues vamos a leerlas un poco. Tenemos por acá que Poisson dice que es una variable
que cuenta con éxitos, es decir, objetos de un tipo determinado que ocurren en una región del espacio o de tiempo. Este tipo de experimentos, en este tipo de experimentos de Poisson, los éxitos buscados son expresados por unidad de área, tiempo, pieza, etc. Algunos ejemplos de experimentos de Poisson son números de defectuosos de una tela por metro cuadrado, número de aviones que aterrizan en un aeropuerto, número de bacterias por centímetro cuadrado de cultivo, número de llamadas telefónicas por conmutador, número de llegadas a embarcaciones a un puerto a un cierto día, número de clientes que llegan al banco por hora, etc. Este cumple las siguientes características. Una de ellas es que el número de éxitos que ocurren en un tiempo determinado es independiente de que ocurra otro en cualquier tiempo o espacio diferente. La probabilidad de un éxito en un tiempo o espacio pequeño es proporcional al tamaño de este y no depende de lo que ocurra fuera de él. Y pues la probabilidad de encontrar uno más éxitos de un tiempo determinado o espacio tiende a cero a medida que se reducen las dimensiones de la región de estudio. Bueno, entonces la distribución de Poisson pues es exactamente lo siguiente. La fórmula es P de X es igual a E a la menos lambda por lambda elevado a la X sobre X factorial. Cabe mencionar que lambda es el promedio de ocurrencia, que es lo único que necesitamos saber o conocer de un problema cualquiera. Sigamos el ejemplo para que nos guiemos. El ejemplo dice: un barco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, los cuales ¿cuáles son las probabilidades de que reciba 4 cheques sin fondo en un día dado? Entonces, lo que podemos ver es que nos dice que en promedio recibe 6. Entonces, para poder resolver un problema utilizando la distribución de Poisson, debe de darme como dato principal un promedio. Entonces, en promedio dice que reciben 6 cheques en blanco por día. Entonces, y luego nos dice cuál es la probabilidad de encontrar exactamente 4. Bueno, entonces como me piden exactamente 4, entonces sería E a la menos 6 por 6 a la cuarta sobre 4 factorial. Así. Entonces, al efectuar este resultado, me da 0.1338 como respuesta. Bueno, esto es de encontrar 6 cheques. Bueno, veamos qué más nos dice el problema. Veamos qué más tiene el problema. El problema dice cuáles son las probabilidades de que reciba 10 cheques sin fondos en cualquiera de 2 días consecutivos. 10 cheques sin fondos en 2 días consecutivos. Bien, entonces analicemos lo que nos dice. En promedio recibe 6 por un día. Entonces, nuestro promedio para 2 días sería el doble. Entonces serían 12. Porque son 2 días consecutivos. Y quiero saber qué ocurre para X igual a 10. La probabilidad de encontrar 10 cheques en un promedio de 2 días. Entonces sería igual a 12. Bueno, entonces sustituyendo en la fórmula, recordemos que esto es igual a E a la menos lambda por lambda elevado a la X sobre X factorial. Entonces esto va a ser igual E a la menos 12 por 12 elevado a la 10 sobre 10 factorial. Y esto pues nos da como resultado 0.1048.
Esa sería la probabilidad de encontrar 10 cheques en blancos en un promedio de 2 días consecutivos. Y recordemos que la media o el valor esperado para una distribución de Poisson es igual a lambda, en este caso sería 6. Y también por definición la varianza para una distribución de Poisson, sigue siendo la lambda, y esto también sería 6. Entonces la media y la varianza siguen siendo las mismas, no cambian absolutamente en nada. Y eso sería una distribución de Poisson. Ahora veamos qué es una distribución hipergeométrica. Tenemos acá distribución hipergeométrica. Bueno, la distribución hipergeométrica está dada por 4 valores. N, que es el tamaño de la población. N minúscula, que representa nuestra muestra. Tenemos K, que representa elementos considerados como éxitos de la población. Lo voy a llamar son los éxitos de acá, de la población. Y X pues es una variable aleatoria que voy a determinar. Es encontrar el número de éxitos de este total de éxitos. Entonces, tengo la población, de esa población tomo una muestra, pero dentro de esa muestra existen elementos considerados como éxitos de la población. Entonces yo necesito saber cuántos elementos X son considerados como exitosos en probabilidad total. Entonces la fórmula de la distribución hipergeométrica está dada de la siguiente manera. Es una distribución hipergeométrica con parámetros X, N mayúscula, N minúscula, K igual a K combinado X por N menos K por N menos X sobre N mayúscula menos N minúscula. Esa es la fórmula con la que se trabaja una distribución hipergeométrica. Entonces veamos qué tenemos para una distribución hipergeométrica. Para una distribución hipergeométrica tenemos el siguiente problema. Dice que de un lote de 10 misiles se seleccionan 4 al azar y se disparan. Bien, entonces me dice que de un lote de 10 misiles entonces de un lote de 10 misiles tengo mi población como 10 misiles. Dice que se seleccionan 4. Esta sería mi muestra. Entonces de seleccionar esos 4, dice el problema que de un lote de 10 misiles se seleccionan 4 y estos se disparan. Si el lote contiene 3 misiles defectuosos, que en este caso sería K, entonces lo que me está diciendo es que de los 10 misiles 3 son defectuosos y X pues representa la cantidad de éxitos que quiero obtener de la muestra. X representa la cantidad de éxitos de la muestra. Ahora,
Me dice cuál es la probabilidad de cuál es la probabilidad de que los 4 puedan dispararse. Bien, si los 4 se disparan, significa que x sería igual a 0. Entonces me quedaría de esa manera, porque si se seleccionan 4 y se disparan y el lote contiene solamente 3 misiles defectuosos y yo quiero que se disparen, entonces significa que los tiene 0 defectuoso. Entonces eso sería x igual a 0. Bueno, entonces utilizando la fórmula sería k combinado x por n menos k por n menos x sobre n mayúscula combinado n minúscula. Bueno, si utilizamos esa fórmula nos quedaría 3 combinado 0 por 10 menos 3 por 4 menos 0 sobre 10 combinado 4. Entonces esto me quedaría como 3 combinado 0 por 7 combinado 4 sobre 10 combinado 4. Y esto me da un resultado de 0.1666. Esa sería la probabilidad de que todos se disparen, es decir, no exista ninguno defectuoso. Ahora, también podemos saber cuál es el valor esperado de esta distribución hipergeométrica. El valor esperado de esta distribución hipergeométrica está dado por la siguiente forma: nk sobre n mayúscula. Entonces, si quiero encontrar el valor esperado para esta distribución, me quedaría n minúscula, que es 4, multiplicado por el valor de k, que es 3, dividido entre 10, que es n mayúscula. Entonces significa que el valor esperado sería 4 por 3, 12 entre 10. 12 entre 10 me da un total de 1.2. Ese sería el valor esperado. Luego tenemos que la varianza está dada por esta forma. La varianza dice que está dada por la resta de los valores de la población menos la muestra entre la población menos 1 multiplicado por el valor esperado por 1 menos k sobre n. Entonces, escribiendo esto nos quedaría, la población es 10, le resto 4 sobre 10 menos 4 sobre 10 menos 1 por el valor esperado, que ya lo encontré, que es 1.2, por 1 menos k sobre n. Pero en este caso k es igual a 3 y n es igual a 10. Entonces, realizando todo esto, pues nos quedaría como resultado 0.3113. 0.3113, así. Entonces esa sería la varianza para esta distribución. Bueno, entonces son algunas distribuciones especiales de probabilidad, que son las que vamos a mencionar por ahora. Luego seguiremos trabajando lo que son las distribuciones de probabilidad
continua, que pues se vuelve, las vamos a interpretar en lo que es una tutoría de repaso para tener un poco más de información sobre ello.